Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25. Vamos a leer el capítulo entero, a pesar de que vamos a concentrar nuestra atención en los últimos versículos, desde el 19 hasta el 34. Voy a esperar que todos los tengan. Génesis capítulo 25. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura, la cual dio a luz a Sinrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán. Los hijos de Dedán fueron Asurín, Letusín y Leumín. E hijos de Madián, Efa, Efer, Anot, Abida, Elda. Todos estos fueron hijos de Cetura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió, después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien dio a luz Agar, egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el nombre de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Sedar, Adbel, Mizán, Misma, Dudmas, Masa, Adar, Tema, Jetur, Namfis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y todos sus nombres por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Y exhaló el espíritu Ismael, y murió, y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Avila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y le llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los hijos, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Dios había terminado de cumplir con todas las promesas que le había hecho a Abraham, concediéndole una larga vida y una vida muy fecunda, muy fructífera. Estamos hablando de que vivió, como dice aquí, 175 años. O sea,
sobrevivió a su esposa durante muchos años, a pesar de que él era 10 años mayor que ella. Además de eso, nosotros podemos ver en los primeros versículos de este pasaje que le dio una descendencia muy larga. No solamente cuando le dijo que su descendencia sería como las estrellas del mar y como la arena del mar y las estrellas de los cielos, que sería imposible de contar. No solamente se refería a la descendencia de Isaac, el hijo de la promesa, sino a su descendencia en general. Fíjense qué interesante que hace referencia a Ismael, el hijo que tuvo con la sierva Agar, y dice que también este fue príncipe o principal de 12 tribus. O sea, 12 tribus, y de ahí también vemos que tuvo otras esposas o otras concubinas. En el caso de Setura, evidentemente era una concubina que tenía y que posteriormente a la muerte de Sara vino a tomar pues la posición de esposa, ¿no?, de principal entre sus concubinas, y dice que a todos los hijos de su concubina, los cuales mencionan muchos ahí, pues le dio bienes también, pero se preocupó porque estuviesen separados de Isaac, porque él sabía que el hijo de la promesa era Isaac, y que de Isaac el Señor haría un pueblo, una nación especial, bendita por el Señor para todas las naciones en todos los tiempos. Entonces vemos que con 175 años de salud, de una vida saludable, donde aparentemente murió sanito, ¿verdad? Porque no se dice que tenía ni siquiera problemas de visión, como en otros casos de otros patriarcas ancianos, pues vemos que el Señor le da una muerte apacible en el versículo 8. Simplemente fallece Abraham, tiene la dicha de ser sepultado por sus 2 hijos, que están con él ahí, específicamente haciendo referencia a los 2 primeros, a Ismael y a Isaac. Y vemos entonces que recibe una sepultura digna. Él mismo había previsto la compra de un lugar de sepultura para su esposa Sara, y en ese mismo lugar es sepultado con la presencia de sus 2 hijos, y había dejado un tremendo legado, Abraham, un legado que llega hasta nuestros días, pero en el caso específico, en lo que se refiere a sus hijos, pues le había dejado todo un legado de espiritualidad que trascendía a sus hijos y llegaba hasta sus nietos. De hecho, nosotros podemos hacer el cálculo y nos vamos a dar cuenta que Abraham llegó a cohabitar, a vivir conjuntamente con Esaú y con Jacob. O sea que él de alguna manera fue un referente, a pesar de su vieja edad, y más que un referente, un paradigma de fe, ¿verdad?, para sus propios nietos. O sea, él fue un ejemplo a imitar de parte de tanto de Esaú como de Jacob. Vemos que cuando habla de Ismael, habla de que ciertamente Dios le dio lo que le había prometido a Agar, cuando le dijo, yo voy a tener cuidado del muchacho, voy a hacer de él también una gran nación. Y es interesante que los nombres de los descendientes que aparecen acá han sido identificados como naciones o pueblos árabes, ¿verdad? O sea que toda una descendencia de naciones árabes vinieron de él. Y la vida de Ismael pues transcurre sin muchos más relatos en la palabra de Dios. En el versículo 17 nos dice que Ismael vivió 137 años. Una gran bendición que haya podido llegar a esa edad, 137 años. Pero fíjense que no dice más detalles en cuanto a Ismael. ¿Por qué? Porque a partir de este momento la Escritura, el escritor sagrado, se va a concentrar en enfatizar la línea de la simiente que viene desde la promesa hecha por Dios en el huerto del Edén, de que de la simiente de la mujer vendría un redentor, la línea que llegaría directamente hasta el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, que es a través de Isaac, y no de Ismael ni de ninguno de los otros hijos de Abraham. Pero ciertamente cuando nosotros pensamos en Abraham, sabemos que él es el patriarca o el padre de varias religiones, ¿verdad? Y específicamente es el patriarca de la religión que profesan los árabes, que en su generalidad pues es ¿cómo se llama? Los musulmanes, ¿verdad? El islamismo, ¿verdad? Y la que profesan los cristianos, que es el cristianismo, y la que profesan los judíos, que es o los israelitas, ¿no?, que es el judaísmo. O sea, son 3 grandes religiones y cada una de estas religiones pues tienen a Abraham como patriarca. Bien, nosotros vemos aquí que se trata, la historia comienza haciendo referencia a 2 hijos. Estos 2 hijos de Isaac,
Son dos hijos que fueron requeridos por él o que vinieron como consecuencia del requerimiento de él en oración a Dios por el hecho de que le pasó lo mismo a su esposa Rebeca que le había pasado a su madre antes, y que vemos que en otros casos, como el caso de, hoy tengo la mente que se me va, de la mamá de Samuel, de Ana, ustedes me ayudan por suerte, ¿verdad? Que también era estéril. Y en cada caso, pues la petición delante del Señor ha hecho que estas mujeres estériles pudieran venir a ser fértiles posteriormente. Bueno, vamos a ver que también va a suceder en el futuro algo similar. Y fue un reclamo correcto por algo que ya de por sí, de alguna manera u otra, el Señor iba a llevar a cabo porque Él iba a cumplir con sus promesas. Pero para los fines de ellos, a pesar de que confiaban en la promesa del Señor, a pesar de que Isaac tenía inclusive la vivencia personal de haberse visto puesto arriba de una pira sacrificial para ser sacrificado como holocausto al Dios de su padre, y haber asumido perfectamente bien todo el significado de la obediencia a Dios y la confianza en Dios, el cual había manifestado ser fiel proveyendo un cordero sustituto de él mismo como ofrenda que iba a ser presentada delante de Dios. Pues este Isaac, pues en el momento tenía una realidad, y la realidad era que su esposa era estéril. Y van a pasar 20 años. Cuando ellos se casan, tiene Isaac 40 años. Cuando viene el Señor a darle la respuesta, saliendo embarazada su esposa de mellizos, pues resulta ser que fueron 20 años después en los cuales él estuvo clamando a Dios y orando a Dios. Bueno, la moraleja de eso nosotros la sabemos de nuevo. O sea, el Señor tiene su tiempo, Él cumple lo que su promesa, su plan es perfecto, Él lo va a llevar a cabo, pero Él es que sabe cómo y cuándo. Pero mientras tanto, lo que nos toca a nosotros es buscar que precisamente Él cumpla su propósito y pedir a Él y acudir a Él cuando tenemos necesidad, de rogar a Él por su gracia y por su misericordia. Entonces vemos que aquí se enfoca el pasaje que nosotros estamos leyendo en estos dos mellizos. Yo averigüé en cuanto a cuál es la diferencia entre gemelos y mellizos, y es la diferencia de que en el caso de los gemelos es el mismo óvulo con el mismo espermatozoide que luego se divide, luego de fecundado, y estas dos personas son igualitas. Y tenemos el ejemplo en la iglesia de dos gemelos, ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Pues todavía yo no los identifico porque son idénticos, son los nietos de José Manuel y Gertrudis, Josué y Elías, ¿verdad? Que cuando vienen aquí se sientan ahí. A mí no me pregunten cuál es cuál, porque yo no sé cuál es cuál. Pero también tenemos un ejemplo de mellizos, ¿verdad, Lizzy? Que tenemos ejemplo de mellizos aquí, ¿verdad? Miren un largote ahí, mellizo, de otra que no la veo por aquí, debe estar por los alrededores también, ¿verdad? Oscarito y Renata, los cuales son mellizos, o sea, nacieron al mismo tiempo, os digo, en el mismo parto, alumbraron al mismo tiempo. Y aquí vemos un ejemplo de mellizos realmente. O sea que vemos cómo, a pesar de que estos dos tenían los mismos progenitores, tenían la misma matriz, nacieron en el mismo momento, en el mismo lugar, en el mismo hogar, recibieron una misma formación, recibieron una misma educación, tenían el mismo conocimiento, la misma instrucción en cuanto a Dios, recibida de su abuelo y de su padre, ¿verdad? Sin embargo, eran dos personas completamente diferentes. Había grandes diferencias entre el uno y en el otro. Pero es interesante que si hablamos de estos dos hermanos, vamos a tener que concluir realmente en que, a pesar de que ellos eran muy diferentes, nosotros, ¿verdad? Somos como uno o como el otro. Y este es el título del mensaje de esta mañana. O sea, nosotros, cada uno de los que está aquí, somos o como Esaú o como Jacob, como uno o como el otro. No somos mellizos de ellos, ¿verdad? Pero somos como uno o como el otro. Por ejemplo, si vemos el caso de Esaú, que es el primero que vamos a analizar, vemos que él es nombrado como rojo. Eso de rojo era por el hecho de que su piel era rojiza. Por el contrario, Jacob había salido medio desteñido, aparentemente. Pero es interesante el hecho de que también era una persona con mucho pelo, muy velludo, y de ahí es que viene su nombre. Edom significa rojo realmente, pero el hecho de que se caracterizara de esta manera no iba a ser tan importante como la personalidad o el carácter de cada uno de ellos. Ahí es donde realmente se va a notar el gran contraste, no en el color de su piel, sino en lo que había dentro de ellos. Por ejemplo, cuando hablamos de Edom, nosotros podemos darnos cuenta aquí que este Esaú
o Edom, como se llamaría, el padre de los edomitas, ¿verdad? Pues era un hombre que era muy impulsivo, o sea, una persona que seguía sus emociones, una persona que cuando quería algo lo quería y lo quería de una manera intensa. En el versículo 38 nosotros vemos que es un hombre realmente muy impulsivo, un hombre que evidentemente era muy desprendido, una persona que no le importaba gastar lo que fuera y una persona que no tenía dominio propio. El tipo de persona que nosotros vemos hoy día que lo único que le interesa es el presente, o sea, satisfacer mis deseos de ahora o mis necesidades de ahora. Este era este personaje de Esaú, con un carácter, dice que era un hombre de campo, un hombre que lo que le gustaba era la caza, un hombre del cual pues su padre se sentía inclusive orgulloso por su manera de ser. Un hombre que resolvía de inmediato, interesado en lo presente. Así hay mucha gente. Yo digo que somos como uno de ellos, como Jacob o como Esaú, porque nosotros somos de una manera o de la otra. O somos como Jacob, que es el perfil completamente opuesto, o somos como Esaú. Pero fundamentalmente lo que caracteriza a Esaú es el hecho de que era un hombre materialista, una persona que no se interesaba en absoluto en los valores espirituales. Nosotros vemos en el versículo 34 cómo él sencillamente dice el texto aquí que menospreció su primogenitura. Y menospreciar su primogenitura tenía muchísimas implicaciones, porque la primogenitura era un honor que se le concedía al primer hijo. Y ese honor tenía además una recompensa, que era que recibía el doble de la herencia de los demás hijos. Pero sobre todo, recibía la responsabilidad espiritual de convertirse en el líder de la familia cuando muriese el padre. O sea que la primogenitura implicaba una responsabilidad aún sacerdotal o intercesora en términos patriarcales. Pero a este hombre no le importaba eso. Él era un hombre que lo que le gustaba era la vida activa, vamos a llamarle así. Un tipo que tiraba para adelante y que lo que te quería era resolver en el momento. Triste, como dice la Escritura, menospreció su primogenitura. Y menospreciar su primogenitura es manifestar desprecio hacia las cosas espirituales. O sea, yo menosprecio, no le doy valor, ¿verdad?, a eso que Dios sí valora. El derecho de la primogenitura era una bendición de parte de Dios para el primer hijo varón que nacía. Sin embargo, para él eso no valía nada. La expresión de él es muy simple. Dice, yo me voy a morir. ¿De qué me sirve la primogenitura? El problema de él era el presente. No se proyectaba hacia un futuro y no tenía ningún interés en asumir el rol que Dios había determinado para él, de ser líder espiritual de su clan o de su congregación. Por eso la Escritura habla de él llamándole fornicario y profano. Yo quiero que ustedes vayan conmigo, excúsenme, este texto lo vamos a buscar después. En el capítulo 26 de Génesis, sí, ahí sí que vamos a ir ahora. Vamos a ver los versículos 34 y 35. Y fíjense lo que dice. Génesis 26, el próximo capítulo, versículos 34 y 35. ¿Qué dice? Dice, cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Este hombre, al cual la Escritura le llama fornicario en el Nuevo Testamento, y al cual le llama en el Nuevo Testamento profano, era un hombre vividor, un hombre mujeriego. Tanto así que recuérdense todo el trabajo que pasó Abraham con su siervo para conseguir una esposa para Isaac su padre, allá, ¿verdad? Y sin embargo él fue y se casó y tomó por mujeres paganas, cananeas, mujeres de la región, porque no le interesaba otra cosa que satisfacer el placer del momento. Realmente este Esaú es el prototipo del hombre natural. ¿Y qué es lo que dice la Escritura del hombre natural en 1 Corintios? Dice que el hombre natural, ni siquiera percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son como cosas de loco. Dice que no las puede entender porque se tienen que discernir espiritualmente. Y para él, la implicación de lo que significaba la bendición de Dios
asumiendo el rol de líder espiritual de su clan o de su congregación, era algo que no tenía ningún valor. En otras palabras, era una persona completamente profana. Un profano es aquel que, muy por el contrario de ser santo o apartado para Dios, lo que hace es contaminarse con todas las cosas del mundo, que vive el presente, que no tiene interés espiritual y que menosprecia las cosas espirituales. Y recuérdense que yo estoy bajo la tesis de que nosotros somos o como uno o como el otro, o como Esaú o como Jacob, pero cada uno de nosotros es como uno o como el otro. Él tenía el privilegio de la primogenitura y era también el preferido de su padre Isaac. En el versículo 28 nosotros vemos que dice de una manera muy clara que, versículo 28, estoy en el 25-28, ¿verdad? Dice que amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Era el niño bonito de su papá, el niño adorado de su papá, el machazo con el cual su padre se identificaba. Pero por otro lado tenemos a Jacob. Y Jacob era completamente distinto en cuanto al carácter. Lo primero es el nombre de él, el significado que tiene. El significado del nombre de Jacob es suplantador, o aquel que toma por el calcañar, o sea, que trata de ponerse en el lugar del otro, o tomar el lugar de otra persona. Así se traduce Jacob. Fíjense que posteriormente el mismo Dios va a tener que cambiarle su nombre de Jacob a Israel, ¿verdad?, que significa padre de naciones. Sea como sea, Israel significa el que combatió con Dios y venció, el que tuvo una batalla con Dios y venció. Pero el hecho es que este hombre era un hombre pacífico, un hombre que dice aquí la Escritura en el versículo 27 que era un hombre que habitaba en las tiendas, mientras que el otro estaba en el campo, y el campo es un sinónimo del mundo, ¿verdad?, en mujeres y vida y placeres y cacería y actividades. El otro estaba por el contrario en su casa, era amante del hogar, versículo 27. Pero fíjense que era una persona muy astuta, una persona muy mañosa, una persona que cuando viene el hermano y le dice dame de eso que tú estás cocinando, de una vez buscó la manera de sacarle ventaja a la coyuntura, ¿verdad? Cómo sacarle una ventaja a la circunstancia, a la coyuntura. Y manifestó inmediatamente otro rasgo de su carácter, que fue una persona siempre muy interesada y muy egoísta. Evidentemente, Dios no iba a utilizar un hombre con esas cualidades o con esa característica para ser el padre de la nación en la cual vendría el Mesías. Dios tendría que trabajar mucho en Jacob. Además de todo, era un hombre mentiroso. En Génesis capítulo 27, un poquito más adelante, en el versículo 20, nosotros vemos cuando él está tramando conseguir la bendición de su padre Isaac en lugar de que fuese dada a Esaú. Dice el versículo 20 que Isaac le dijo a su hijo: ¿cómo es que hallaste tan pronto una casa que Esaú le iba a buscar? E Isaac lo que le dijo fue: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrara delante de mí. Él no tenía ningún tipo de prurito para tomar el nombre de Dios en vano y para mentir de una manera muy clara, aún usando el nombre del Señor. Los valores de Jacob eran muy distintos a los de Esaú, también en el sentido de sus intereses. Por ejemplo, si bien de Esaú dice la Escritura que era una persona profana, que no le interesaban las cosas espirituales, Jacob, si bien era un impiazo, un gran impío, sin embargo sí tenía temor de Dios, a pesar de que tomara el nombre de Dios en vano, y lo manifiesta en su interés en las cosas espirituales. Él sacó ventaja, trató de sacar ventaja y la sacó cuando sencillamente vendió o hizo a su hermano vender su derecho de primogenitura. La primogenitura era algo que le correspondía a una persona, pero esa persona podía cederla a otro de sus hermanos o podía simplemente, como vemos en este caso, vender los derechos. Acuérdense que había de por medio un asunto económico de proporción de herencia. Bien, entonces vemos en Jacob una persona que conoce las bendiciones que Dios ofrece y que de alguna manera quiere utilizar los recursos humanos, no espirituales, para echar mano de ellos. Sus habilidades, su destreza para echar mano de las bendiciones de Dios, a pesar de que era un incrédulo. Era un incrédulo al punto tal de que cuando se presenta posteriormente delante de su padre, suplantando a su hermano, ¿verdad?, y hace referencia, como lo vimos hace un rato, mintiendo, a que consiguió la casa que el padre le había dicho que le trajera para bendecirle, pues habla de Jehová, tu Dios me hizo que yo la consiguiera pronto. En otras palabras,
Jacob en ningún momento había recibido la dicha y la bendición de asumir a Jehová como su propio Dios, como su líder, como su Señor. Consecuentemente, todavía andaba en incredulidad, todavía andaba en camino de condenación. Pero fíjense qué interesante que él sí teme a las consecuencias del pecado. Cuando la madre le propone que suplante, y lo vamos a ver más tarde en el capítulo 27, que suplante a su hermano vistiéndose como si fuera él, pues él va a tener temor de que su padre lo descubra y que al descubrirlo esto le traiga maldición en lugar de bendición. Él reconoce estar lejos de Dios, ¿verdad? Y la madre, que tenía preferencia ya no por Esaú, sino que tenía preferencia por el hijo que estaba en la casa con ella y que le gustaba cocinar y que era un hombre casero, pues va a ser la que va a instigar a fin de que se produzca este engaño que vamos a ver posteriormente en el capítulo 27. Pero lo haría por preferencia. Y así como el padre prefería a Esaú, la madre prefería a Jacob, y esto trae dentro de la familia consecuencias terribles, al punto tal de que va a haber una tremenda enemistad entre los dos hermanos y los padres van a tener que terminar prácticamente perdiendo el contacto con ambos para protegerlo el uno del otro, alejándolo uno del otro. Hasta ahora hemos visto el perfil de dos personas. ¿Qué tienen en común? Son incrédulos. ¿Qué tienen en común? Van en camino de condenación, ¿verdad? ¿Qué tienen en común? Bueno, son mellizos, un mismo padre, una misma madre, una misma formación religiosa, una misma instrucción en cuanto al conocimiento de Dios, ¿verdad? En ese sentido, pues, nosotros podríamos decir que todos somos como ellos, pero sin embargo hay una diferencia fundamental entre uno y el otro, y la diferencia fundamental entre uno y el otro no era propia de ellos mismos, sino era sencillamente de que Dios tenía un plan con uno y un plan con el otro. Y por eso nosotros terminamos, en vez de diciendo que somos igualitos que ellos dos, tenemos que terminar diciendo que somos o como uno o como el otro. Porque en el caso en particular de Jacob, Dios tenía planes con ellos. Y vamos a buscar entonces ahora sí el texto que está en Romanos capítulo 9. Y vamos todos allá. Romanos capítulo 9, versículo 19. Este es el centro del mensaje de esta mañana, ¿verdad? O somos como Jacob o somos como Esaú. De Jacob no hay mucho más que decir. Jacob, como bien sabemos, fue desechado por Dios, fue considerado profano por Dios. Perdón, Esaú, excúsenme. Esaú, considerado profano por el Señor, ¿verdad? Se perdió. Pero en el caso de Jacob no sucede igual. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. El apóstol Pablo toma este pasaje que hemos leído nosotros en Génesis capítulo 25 para hablar sobre la elección soberana de Dios. Y ahí es que está toda la diferencia, la elección soberana de Dios. La elección. Y dice, porque la palabra de la promesa es esta. Romanos 9:9. ¿Lo tienen? Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, atiendan bien, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por sus obras, sino por aquel que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Cuál era la gran diferencia entre uno y otro? La elección divina. Y la diferencia que hay entre los que estamos aquí y los que están afuera también es el hecho de que unos han sido elegidos por Dios y otros no han sido elegidos por Dios. Qué interesante que cuando habla el Señor de esto en el libro de Romanos, dice que todo va conforme a su propósito. El propósito de Dios debía permanecer, debía cumplirse. Y dentro del propósito de Dios de dar una línea
mesiánica hasta Jesucristo a través de la descendencia de Isaac se cumpliría precisamente con Jacob. Y Dios soberanamente, como dice aquí, sin mérito humano, antes de que naciesen y antes de que ellos fuesen capaces de obrar, hizo una elección soberana. Esto tira por el piso toda la doctrina que hemos recibido del catolicismo romano, de que nosotros somos salvos por guardar obras o mandamientos o sacramentos. La Biblia enseña que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, y que no es por obra. Y aquí lo confirma de una manera muy clara cuando habla de que hay un propósito eterno en Dios. Le hace un plan divino de Dios, el cual Él lleva a cabo, y para eso Él en su soberanía elige a unos y desecha a otros. Y cada uno de nosotros ha sido elegido por Dios o desechado por Dios. Yo no sé si eso te causa dolor de cabeza a ti. A mí me causa una tremenda paz. Porque si pienso en mis recursos, si pienso en mis obras, si pienso en mis méritos, entonces necesariamente terminaría una tremenda inquietud y ansiedad al reconocer necesariamente que como pecador no me espera otra cosa que la condenación eterna por haber sido desechado por Dios como consecuencia de mis obras, de mi pecado. Pero por otro lado, si pienso que a pesar de mis pecados, a pesar de mi iniquidad, a pesar de todo, Dios me ha elegido para salvación por medio de Jesucristo, eso me trae una paz enorme a mi alma. Y todo se ata. Fíjense que es interesante que el mismo pasaje en el versículo 13 dice, como está escrito, a Jacob amé. Se trata del amor de Dios. Aquel manifiesto de tal manera que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Cristo no se pierda. El amor de Dios, sino que tenga vida eterna. Es un propósito divino mediante el cual Él lleva a cabo una elección, manifiesta su amor hacia un pecador y hacia toda la raza humana, entregando a su Hijo Jesucristo, y con esto hace manifiesta la misericordia de Dios. Está en el mismo versículo. Por eso en el versículo 15 dice, a Moisés le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Obra de la misericordia y la compasión de Dios. Y cada uno de nosotros está en una de las dos posiciones. Por naturaleza, ambos pecadores, ambos incrédulos, ambos impíos. Uno con inquietud espiritual, el otro no. Una con una serie de destreza y otro con otra serie de destreza. Dos hermanos con una misma formación. Sin embargo, había una gran diferencia. A uno Dios lo había elegido conforme a su propósito eterno, en su misericordia, para manifestar las riquezas de su gracia sobre él. Que es interesante esto, porque es fuera de todo mérito o toda obra humana. Y este es el énfasis de lo que vemos aquí nosotros desde el principio, cuando habla de que dos naciones habría dentro del vientre de esa mujer, que un pueblo iría en contra de otro y que uno terminaría sirviendo al otro. En otras palabras, Dios soberanamente revertiría todo el derecho de primogenitura, otorgando el liderazgo espiritual a Jacob y asimismo escogiendo a Jacob para salvación y desechando a Esaú. Ahora, ustedes dirían, qué casualidad. ¿Cuál era el profano? ¿Cuál era el profano, Jacob o Esaú? ¿Cuál fue el que menospreció las cosas santas? ¿Cuál fue el que no tuvo interés espiritual? ¿Y qué nos queda a nosotros? Si Dios es soberano y Dios va a hacer su obra conforme a su propósito. Clamar. Si realmente, como Jacob, tenemos una inquietud espiritual, si no somos personas que lo que nos interesa es sencillamente el presente, ahora, ya, como es la mayoría del mundo y nuestra sociedad se ha convertido, pues entonces tenemos que ver en función de las promesas de Dios para la eternidad y clamar a Dios que tenga compasión de nosotros.
si tú no tienes la seguridad de que Dios ha perdonado tus pecados y que tú has sido electo por Dios, elegido por Dios para vida eterna, para salvación, entonces no te queda otra cosa que suplicar a Dios para que conforme a su propósito y de acuerdo a su plan, en su soberanía y su majestad, si Él lo ha determinado así, Él tenga misericordia de ti y te salve. Y tú vengas a ser como Jacob y no como Esaú. Yo creo que más claro no puede estar. ¿Alguien no lo entiende? Más claro no puede estar. Miren Hebreos capítulo 12, acompáñenme allá. Hebreos capítulo 12 es una solemne amonestación al pueblo de Israel precisamente. Hebreos capítulo 12. Los versículos que nos van a ocupar son desde el versículo 14, 12, 14. Podemos leerlo desde antes, desde el 12. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Hebreos 12, 13. Y haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y entonces ahora viene una serie de recomendaciones a personas que profesan ser creyentes, seguidores de Dios. Le dice, seguid la paz con todos y la santidad. La santidad es todo lo contrario a la profanidad. ¿De acuerdo? Sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, y es una advertencia solemne, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean muchos contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, ¿como quién? Como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis, versículo 17, que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Es ahora. Si tú menosprecias las cosas del Señor, si tú no aprovechas la oportunidad que el Señor te concede cuando se te hace un llamado a arrepentimiento, y si tú no clamas ahora por la compasión, la misericordia y la gracia de Dios, es posible que llegue un día en el cual te suceda como Esaú, que aunque tú lo anheles, ya no tengas oportunidad para ese arrepentimiento. Ya tu corazón esté suficientemente endurecido, amargado, y no hay oportunidad para ti. Ahora, aquí, hoy, tú tienes la oportunidad de ser como uno o como el otro, de acuerdo al propósito eterno de Dios, a su gracia, a su elección, a su misericordia. Y como nosotros no sabemos, porque no somos Dios, hasta tanto no experimentamos de manera personal esta salvación, esta gracia, esta misericordia, esta compasión de Dios, lo que hacemos es exhortar en el nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Reconcíliense con Dios. Arrepiéntense de su pecado. Vengan a ser incrédulos convertidos a Cristo. Reciban el amor de Dios manifestado a través del Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ustedes podrán decir, yo no soy como Esaú, yo soy como Jacob. ¿Y tú cómo eres? ¿Como Esaú o como Jacob? ¿Un profano o alguien que a pesar de su pecado le alcanzó la gracia de Dios, la misericordia y la compasión de Dios? Como uno de los dos. Oremos. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú determinaste salvar a los creyentes mediante la predicación de tu palabra.
Y esta exhortación de tu palabra, Señor, a no ser como Esaú, no como Esaú, es la que yo extiendo esta mañana en tu nombre delante de mis oyentes, Señor. Tú sabes, Padre, que muchos vienen con regularidad a la iglesia y sin embargo, Señor, aún son como Esaú. Oh Padre, tienen su corazón prisionero, Señor, en los afanes de este mundo. Tienen como prioridades, Señor, las cosas temporales, no las espirituales. Pero, Señor, rogamos, Padre, que tú tengas en tu propósito y en tu plan y en tu voluntad y en tu soberanía y en tu misericordia y en tu gracia a bien el salvar, Señor, a los que están así, en esa condición dentro de esta iglesia, dentro de este templo, Señor. Permite que hoy tengan oportunidad para el arrepentimiento, Señor. Que pidan perdón por sus pecados, Señor, delante de ti, y que tu gracia les alcance, Señor. Gracias, Padre, por el ejemplo que tu Escritura nos da, Señor, en cuanto a estos dos hermanos con tanta afinidad y con tanta diferencia, Señor. Te rogamos, Padre, que nos ayude, Señor, a apropiarnos de estas verdades. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.